alguna vez alguien dijo, bueno, lo vamos a hacer en, en metros. Y alguien dijo, bueno, no, yo no lo quiero hacer en metros, yo lo quiero hacer en brazadas. Otro dijo, no, yo no lo quiero hacer en brazada porque no me gusta, yo lo quiero hacer con el tamaño de mi dedo. Entonces usó su pulgar, lo midió y nació la unidad de la pulgada. Otro que quería ser muy original dijo, no, no me gustan ni los brazos ni los dedos, a mí me gustan los pies. Y dijo, la distancia la voy a medir con pies. Y se midió el pies y dijo, bueno, son 31,4 en unidades de metro, es equivalente a 0,32, 31,4, perdón. 0,314. Y así, cada persona en la antigüedad, esas personas no eran cualquiera, generalmente eran nobles, eran reyes, decidían qué referencia tomar, ¿sí? Entonces, estamos hablando de los años 1000, 1200, hasta más o menos 1800, en las épocas feudales, en las épocas de la monarquía, había un sinfín de sistemas de medidas. Lo mismo pasó con el peso, lo mismo pasó con el volumen, y cada país o cada reino tenía su referente de longitud, su referente de volumen, su referente de tiempo, en fin. Y cuando la ciencia fue avanzando, llegó un día que dijo, bueno, tenemos que ponernos todos de acuerdo porque si no hablamos en distinto idioma. Entonces sucedió que tenía que unificarse todo y, eh, y eh, se consensuó, se reunieron un gran día y dijeron, bueno, discutamos cuál va a ser una unidad que podemos compartir entre todos. Bueno, en aquel día en Europa se reunieron y dijeron, bueno, todo vamos a tener o nos vamos a entender con un sistema de medida que se va a llamar metro, dijo alguien. Porque el metro ya lo usan 3, 4 reinos, 3, 4 países y como es más popular, bueno, podemos quedar de acuerdo. En fin, entonces se decidió agarrar un hierro, en un principio fue un hierro, casi puro, y de una longitud arbitraria. Arbitraria significa cualquiera. Entonces le digo, mira, acá alguien dijo, tengo una vara de hierro, ¿te parece que este largo pudiera ser nuestra referencia? Y todos dijeron, sí, está bueno. Y sobre esa barra de hierro marcaron 100 graduaciones y dijeron, bueno, cada una de esas graduaciones serán centímetros, dijeron. Y así nació el metro patrón. Y entonces dijeron, bueno, pero ¿a dónde va a estar ese referente? Como elijamos un lugar, dijeron, y ese lugar tiene que ser un lugar donde más o menos nos quede cerca todo, o sea, en el Mediterráneo, un lugar donde todos podemos, cuando vamos de pasada de un país a otro, podemos llegar y llevarnos una copia de ese referente. Y así pues que dijeron, la historia es más larga, ¿no? Pero yo la estoy resumiendo. Dijeron, bueno, vamos a mejorar la barra de hierro, le vamos a hacer de una aleación de iridio, es una aleación que no se dilata con la temperatura, y eso quedó marcado en centímetro, en milímetro,
y quedó en un museo, en el Museo de Pesas y Medida, y quedó como referencia para que cualquier país pueda llegarse hasta aquel lugar y llevarse una copia para su propio país y así el, tener la referencia en su lugar. Bueno, hasta allí la parte histórica. Le cuento todo esto para que ustedes sepan lo que es el referente, o la referencia. Casi lo mismo pasó con la unidad de volumen o de capacidad, casi lo mismo con la unidad de tiempo y así con todo el sistema de pesos y medidas. Entonces con esto le quiero decir, pero antes de seguir un poquito, quiero que le hayan prestado atención al hecho de que les dije que decidieron tomar una longitud arbitraria. ¿Se entiende? Lo que no fue arbitrario, ¿sí? Ellos podrían haber tomado un largo de esa barra de hierro distinta a la que actualmente está. Pero no, dijeron, más o menos esa distancia puede andar. O sea, eso es algo arbitrario, ¿sí? No es que en el caso del hierro, en el caso del metro haya salido de un cálculo, ¿sí? Es simplemente una arbitrariedad que se le ocurrió o que todos acordaron y después también acordaron en cuánto lo van a dividir. Dijeron en 100, otros decían en 120. No, mejor queda en 100 porque es un número redondo. Y en fin, bueno, eso es lo que quiero que tengan en cuenta, la arbitrariedad. Bueno, dicho eso, ahora les voy a contar otra arbitrariedad. Para medir la cantidad de átomos, para medir la cantidad de moléculas, recuerden ustedes que el átomo es una unidad elemental difícil de imaginar, porque nosotros no conocemos, no conocemos nada que podamos decir es más o menos del tamaño de. No hay nada que nosotros podamos decir. Si nosotros, por ejemplo, imaginásemos por un instante la punta de una aguja bien aguda, la punta bien aguda de una aguja, ni siquiera de eso podría ser el átomo. Yo por el momento le diré que en la punta de una aguja bien aguda hay más o menos 10 a la 16 átomos. ¿Sí? ¿Pueden creer eso? 10 a la 16 átomos. Vean en pantalla. Están viendo en pantalla para que tengan en cuenta ustedes. Aquí se está hablando, que ustedes lo que ven allí es el sistema sistema internacional de medida de sufijo, dice, pero también nosotros podemos relacionarlo con longitud. Este número, que tiene 10 a la 12, como verán ustedes allí, tiene 12 ceros. Pero le acabo de decir que en la punta de una aguja bien aguda hay 10 a la 16 átomos, es decir, agréguenle a todo esto 3 ceros más y uno más todavía, porque son 16. Después yo les cuento, fíjense que ustedes acá dicen lo que nosotros llamamos millón. En el sistema internacional, a ese millón de unidades elementales o de la cantidad de millón, nosotros solemos decir, sobre todo en informática, le dicen como mega. Y cuando son 1000 millones, o sea, 10 a la 9, le dicen giga. Y cuando son 12 ceros, esto se llama tera, serían 1.000 de millón, pero se puede, en vez de usar 1000 de millón, se dice tera. Después de tera, sigue otra unidad más grande, que se llama peta.
No figura acá, pero se llama peta la siguiente. La peta tiene 15 ceros. O sea que nosotros tendremos que decir que, que si yo les dije que en la punta de una aguja hay 10 a la 16 y el peta representa 15 ceros detrás de un 1, eso significa que en la punta de una aguja hay 10 petas de átomos. O sea, es una cantidad inmensa. Pero si ustedes creían que una peta era inmensa, yo enseguida le voy a sorprender con un número mucho más grande que la peta, es decir, con 1 con un 15 cero. Bien, bueno, dicho eso, para que ustedes hagan un ejercicio de imaginación mental, hay más entonces, muchos átomos en la punta de una aguja. Entonces, cuando los químicos y los físicos se vieron en la necesidad de trabajar con cantidades de materia muy pequeña, tuvieron un problema. Dijeron, no existe una balanza que me pueda medir. Yo quiero medir, por ejemplo, acá tenemos un tera. Quiero saber cuánto pesa un teragramo de carbono o un teragramo de sodio. ¿Sí? Un teragramo o más que un teragramo, vamos al revés del tera. Miren, el tera es 10 a la 12, pero un pico es lo mismo que el tera, pero al revés, es 10 a la menos 12. ¿Cómo hago para medir 10 a la tero átomos? ¿Cuánto pesará 10 a la tero átomos? Y por más que sean muchos, ¿sí? No existe una balanza que detecte 10 o 10 a la 12 átomos. Entonces se vieron un problema, o sea que nunca vamos a poder trabajar con cantidades atómicas. Bien, entonces había un problema que resolver. Estamos más o menos en el año 1800, entre 1750 y 1800. Estamos hablando, este problema surgió en aquellos años. Por aquellos años, un hombre dijo, bueno, está bien, no podemos trabajar con cantidades pequeñas, pero no nos vamos a ahogar en una gota de agua, dijo. Ese señor tiene 4 nombres. Se llamaba Lorenzo Renato Carlos Amadeo Avogadro di Cuerna y di Ritento. Tenía 3 apellidos, Avogadro, de Cuerna y de Ritento. Tenía 3 apellidos y 4 nombres. Ese hombre es conocido simplemente como Amedeo Avogadro. Este señor Amedeo Avogadro, que en un principio era abogado, se dedicaba a la ley, después se dedicó a la matemática y más tarde se dedicó a la química. Y en química hizo más aporte que en abogacía, que en matemática. Y en química él descubrió, o mejor dicho, no descubrió, sino él postuló que si yo tomo una muestra de gas, o mejor dicho, 2 muestras de gas, a las 2 muestras de esos 2 gases distintos, podría ser hidrógeno y podría ser el gas de nitrógeno, y lo someto a la misma presión y a la misma temperatura, él postuló que esas 2 muestras de gas tendrían la misma cantidad de partículas, moléculas o átomos. Él postuló así. La única condición que ponía que tengan la misma presión y la misma temperatura. La presión tenía un valor, la presión era de 1 atmósfera y la temperatura era de 0 grados. Entonces él dijo, toda vez que se tome una muestra de 1
de dos o más gases a una atmósfera de presión y a 0 grado, la cantidad de masa que tendrá esa muestra siempre va a ser la misma. Lo postuló y él, como hipótesis, funcionó. Es más, como dijo que la temperatura va a ser 0 grado y la presión una atmósfera, él dijo como siempre va a haber la misma cantidad de partículas, moléculas o átomos, esa cantidad va a ser igual a 22,4 litros. Es decir, pasando en limpio, ustedes toman una muestra de gas de oxígeno y lo someten a una atmósfera y a 0 grado, esa muestra siempre va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Toman otra muestra de un gas distinto, por ejemplo, neón, lo someten a una atmósfera y a 0 grado, el neón va a ocupar un volumen de 22,4. Toman otra muestra de dióxido de carbono, lo someten a una atmósfera de presión y a 0 grado, esa muestra de dióxido de carbono va a ocupar un volumen de 22,4. Eso él postuló y se lo tomó por verdadero, pero nadie lo había demostrado. ¿Sí? Para ese entonces, estamos hablando más o menos de 1800, 1810. Acá en la Argentina, en 1810, recién estaba ocurriendo la Revolución de Mayo y en Europa ya estaban hablando de este tema. Es decir, nosotros ni siquiera existíamos como país y Amedeo Avogadro era italiano, es decir, que en Italia ya se estaba hablando de este tema. Pero Amedeo Avogadro dijo, bueno, solamente sé que hay una cantidad fija de moléculas, partículas o átomos, pero no se preocupó él de saber cuánto exactamente. Pero resulta que la química y la física avanzaban y cada vez era necesario saber cuánto. Si bien, si Amedeo Avogadro tenía razón, que siempre había la misma cantidad, ahora yo quiero saber cuánto es esa cantidad. Todo el mundo se preguntaba, ¿será cierto? Y si es cierto, ¿cuántos átomos, partículas o moléculas hay en esa cantidad? Siempre que se reúnan esas condiciones de presión y de temperatura. Porque la realidad, la evidencia práctica demostraba que evidentemente, cuando se cumplía eso, siempre había 22,4 y entonces a todo el mundo se preguntaba, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y cuánto? ¿Cuánto? Hasta que tuvieron que pasar más o menos algo así como 70, 80 años, y ya para eso estábamos casi en 1890, pisando el 1900, pero en 1800 había un joven físico, esta vez francés, llamado Jean-Baptiste Perrin. El apellido era Perrin, o Perrin, como dirían los franceses. Nosotros decimos Perrin. Jean-Baptiste Perrin, usando todo el aporte que hizo Amedeo Avogadro, profundizó el tema y él se animó, dice, bueno, como todo el mundo quiere saber, me pongo a trabajar. Y él fue el primer hombre que trató de calcular exactamente en esa ley, porque después se lo llamó la ley de Dalton, de Avogadro, la ley de Avogadro, él se propuso saber cuántos átomos, partículas o moléculas hay en esos 22,4 litros de volumen que ocupaba una muestra gaseosa a 0 grado y a una atmósfera de presión. Para no aburrirlo mucho con historias, simplemente le voy a decir que él obtuvo un número, usó
complicado y sofisticados experimentos para comprobar, porque imagínense, estamos hablando de átomo, algo que no se ve. Entonces, el genial Jean-Baptiste Perrin calculó un número y dijo, más o menos, allí hay 5,8 por 10 a la 23. Perdón, primero fue, sí, a la 23. Estamos hablando de los años 1890. Sacó 5,5 por 10 a la 23 partículas. Hace rato, si ustedes se fijan acá en la pantalla, dice que un tera tiene 10 a la 12. Este hombre, este físico, dijo que había en ese volumen, bajo las condiciones de Avogadro, había 10 a la 23. Agréguenle a todo esto 11 cero más y ese es el número. Yo le voy a comentar, no figura acá, sino después ustedes lo buscan en internet. Yo le dije que hace rato después del tera sigue un prefijo que se llama peta, y después del peta sigue el hexa, ¿sí? El hexa vendría a ser 10 a la 18. Y después del hexa sigue el zeta, ¿sí? El zeta, zeta con 2T, zeta. Y después del zeta sigue el iota. El iota es 10 a la 24. Con el iota ya nos pasamos, porque el número que averiguó el físico Perrin era 10 a la 23. O sea que este número, 5,5 por 10 a la 23, vendría a ser algo así como 5,5 zeta átomos. Existe en una muestra de gas que reúne un volumen de 22,4. Eso pasó más o menos en 1897. El mismo señor, en 1908, o sea, casi 10 años más, mejoró su cálculo. Mejoró. Usó otra técnica. Había usado unas técnicas que en ese mismo año se habían descubierto, que era la técnica del... Recuerdan ustedes que en 1889 más o menos, Röntgen, el descubridor del rayo X, lo había descubierto por esos mismos días, y en Europa, exactamente en Holanda, en los Países Bajos. Y por eso el 10 años después usa los rayos X como método más sofisticado para hacer aquella cuenta. Y descubre que no era 5,5, era 6, de todas maneras, igual haber, con el primer cálculo que hizo, haber sacado 5,5 era una buena aproximación. Con otros métodos de investigación, 10 años después, ese número 5,5 lo refina, lo hace más exquisito al cálculo y determina que en ese volumen hay 6,022 por 10 a la 23 partículas, átomos o moléculas en una muestra de 22,4 litros de gas. Y por eso 10 años después, en 1926, al señor Jean-Baptiste Perrin le dan el premio Nobel. Él descubrió que en esos postulados de Amedeo Avogadro existían 6,022 por 10 a la 23 átomos, moléculas o partículas. Fue uno de los logros, un logro magnífico que tuvo el hombre, porque si ustedes se dan cuenta, 10 a la 23 es un número grandísimo y nadie se pondría a contar. Es más,
Si uno quisiera contar átomo por átomo y supongamos que contáramos un átomo por cada segundo, es decir, si ustedes hacen la cuenta, de hecho hay muchas cuentas en internet, si empiezan a contar, quisieran ustedes arrojar un átomo por cada segundo y así empiezan a contar uno por uno, necesitarían aproximadamente una persona 270 y pico de años y recién terminarían de contar los 10 a la 23 átomos. Es decir, es un número gigante y a ninguna persona, por lo menos humana, le alcanzaría la vida para terminar de contar. Bien, dicho y hecha esta introducción, me gustaría que me digan ustedes, me den un comprendido. ¿Qué le pareció esta parte histórica? A ver, alguien que me diga algo. ¿Algún comprendido? Laura Alancay, dígame algo, Laura. Laura, estoy hablando solo. Laura. A ver, Marcelo Gutiérrez. Buenos días. Bien, Laura, te tomé. No tienes micrófono, me dice. Marcelo Gutiérrez. Buenos días, profesor. Sí, Buenos lo estaba días. entendiendo un poco de lo que contó y suena interesante. Sí, es un poco cuando uno estudia y se acompaña de la historia, porque a través de la historia uno entiende cómo ha sido el esfuerzo, porque para ahí uno le dicen, si yo hubiese comenzado diciéndole que 22,4 litros existen 6,022 por 10 a la 23 átomos, ustedes se tendrían que haber arreglado. ¿Por qué? Y acompañándolo con un poco de historia, ustedes se dan un poquito más de idea. Historia que ustedes solitos podrían haber estudiado, ¿no? Acá está Camila. Hola Camila, ¿cómo estás? Buen día. Camila López. Buen día, Camila, profe. Sí. ¿puedes hablar hoy, Camila? Buen día. Buen día, profe. ¿Qué le pareció esta parte de introductoria? Me pareció muy interesante porque yo no sabía la historia, no sabía cómo Sí, llegó sí, a eso. es interesante, Camila. Vea, y ahora le voy a contar algo más interesante. Voy a volver al pizarrón. Hago todo esto para no sentirme solo. Gracias, Camila. Bueno, le voy a contar, le estoy mostrando, recuerden que esto lo que le estoy mostrando ustedes los tienen en su poder, así que si quieren lo pueden leer. Vamos a entrar de lleno al tema de las masas. No me acuerdo en qué parte está. Este extracto, si yo les recomiendo que lo lean todos, son 57 páginas. El libro de donde lo saqué tiene 1000 páginas, así que yo solamente saqué 57. Y he elegido, por ejemplo, miren este método de factor unitario. Eso enseguida lo vamos a ver. Por eso, si no lo logramos ver con ustedes, les queda el material para que hagan la lectura. Pero quiero ir de lleno al concepto de mol, que el concepto de mol comienza con el concepto de masa atómica. Bueno, yo para terminar la historia aquella que les conté, debo decirle que al señor Jean Baptiste Perrin, él fue, como les conté, el que descubrió, el que calculó la cantidad de átomos que había en ese volumen, 22,4 litros, postulado por Avogadro, y él le llamó a esa cantidad, le puso nombre. Primero le llamó mol,
a esa cantidad, a ese volumen 22,4, le llamó mol. Como todo descubridor de algo, tiene el derecho de ponerle el nombre. Él podría haberle puesto el nombre de la esposa o de la madre, pero él lo llamó mol. Pero al número, fíjense qué amable que era este señor, a pesar que él la descubrió, al número, al 6,022 por 10 a la 23, él le llamó número de Avogadro. Número de Avogadro. Pero recuerden esto, Avogadro no lo descubrió al número. Es más, Avogadro ni siquiera lo conoció al número. Él murió, sino que como este señor Jean Baptiste Perrin usó mucho de los postulados que dio el señor Avogadro, entonces le dijo, bueno, le vamos a rendir honor, dado que mis estudios se basaron en los postulados de Avogadro. En honor a Avogadro le pusieron el nombre, el nombre de número de Avogadro. Así que ese número es conocido en la ciencia como número de Avogadro, a pesar de que su descubridor fue Jean Baptiste Perrin. Perrin se conformó con el premio Nobel y para Avogadro quedó el nombre. ¿Sí? Y después, como dije, a esa cantidad, cuando está dada en volumen, le llamó mol. Por lo tanto, el señor Perrin nos legó a la humanidad lo siguiente. ¿Sí? Voy a prender el lápiz para que veamos algo. El señor Perrin, entonces, legó a la humanidad ese concepto y ese número. Entonces, veamos. Les dije que Perrin dijo que en 22,4, voy a cambiar de punta, en 22,4 litros, ¿sí? 22, dije 22 y puse 24, es 22,4 litros, en condiciones que les dije hace rato, una atmósfera 0 grados, hay o existen 6,022 por 10 a la 23. Yo voy a poner unidades, pero sepan, unidades, ustedes, esas unidades pueden ser átomos, unidades, me estoy yendo hacia abajo. Entonces, repito, si bien coloco unidades, pero eso pueden ser átomos, moléculas o partículas, ¿sí? Yo simplemente pongo unidades. Y además, el señor Perrin, vamos a poner porque era doctor en física, doctor Perrin, así como escribo, el doctor Perrin descubrió que en 22,4 litros de un gas a una atmósfera y a 0 grados existen 6,022 por 10 a la 23 unidades, átomos, moléculas o partículas. Y además, a esto, él lo llamó mol. Mol. Y afirmó que en un mol, ¿sí?, existen 6,022 por 10 a la 23 unidades. Dicho de otra forma, en un mol hay o es igual 6,022 entidades o unidades o partículas o átomos, ¿sí? Yo voy a poner unidades, ¿sí? Unidades puede ser de cualquier cosa. Cuando hablamos en física o en química, diremos de partículas, átomos, moléculas, iones, pero en general pueden ser unidades de lo que ustedes quieran que sean. Pueden ser puertas, pueden ser mesas, pueden ser alumnos, pueden ser naranja, puede ser huevo y en fin. Un mol es igual a 6,022 unidades de. Eso es lo que nos dijo el señor Perrin. Ahora, quiero que vamos a otra cuestión. Entonces, quedemos claro a qué es igual un mol por ahora.
por este momento, un mol va a ser igual. En algunos libros ustedes van a encontrar así que un mol es igual al número de Avogadro, así. ¿Lo ven? Y este número de Avogadro es este número. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ir a profundizar un poquito más. Entonces le refiero, ahora me voy al libro. Acá fíjense, al principio cuando me introduje en este tema les dije que lo que nosotros buscamos con este concepto de mol es medir pequeñas cantidades de masa, de materia, ¿sí? Y esas pequeñas cantidades comienzan con la definición de masa atómica, ¿sí? La definición de masa, tenemos que saber a qué llamamos la masa atómica. Y ustedes verán acá abajito, dice que por acuerdo, fíjense la palabrita acuerdo. Acá lo vamos a subrayar, la palabrita acuerdo internacional. Eso es lo que le hablaba al principio. Acuerdo o convención. Se juntan personas y acuerdan, convienen. Por acuerdo internacional, la masa atómica, fíjense que dice, aclara allí, también conocida como peso atómico, la masa atómica es la masa de un átomo en unidades de masa atómica. Si yo lo dejase allí a ustedes y me voy a resolver el problema, van a tener, más de uno de ustedes va a tener dificultades para entender eso. No es fácil entender eso. Por eso es que yo me estoy demorando todo lo que me estoy demorando. Repito, se define como masa atómica, como la masa de un átomo en unidades de masa atómica. Fíjense que casi es una redundancia. La masa atómica es la masa de un átomo definida en unidades de masa atómica. Y una unidad de masa atómica se define, fíjense, esto vendría a ser la definición. La definición. Se define entonces, todo esto que estoy, le vamos a pasar un resaltador mejor. Se define exactamente como la masa de la 12ª parte del átomo de carbono 14, dice allí. ¿Qué le parece? Eso es por definición, por acuerdo. Recuerdan que al principio yo le dije que alguna vez se reunieron, pero en vez de definir la masa atómica, se reunieron para decir qué tamaño va a tener el metro. Bueno, acá en vez de reunirse para definir qué tamaño va a tener el metro, se reunieron para definir qué tomamos de referencia para medir la masa de un átomo. Entonces en esa reunión decidieron, fíjense, el hombre decidió, bueno, no un hombre, sino se reúnen varios hombres y deciden, y en esa decisión dijeron, vamos a tomar como referencia la masa del carbono. Al igual que el metro, dijeron, ¿qué tamaño tendrá que tener nuestra referencia? Y uno dijo, mira, le presentó una barra y dijo, esta barra está buena, ¿qué le parece? Y todos dijeron, sí, está bien, otros dudaron, y seguramente algunos se habrá opuesto. Acá pasó lo mismo. Acá dijeron, el átomo de referencia va a ser el átomo de carbono. ¿Y por qué? Bueno, algunos dijeron porque nosotros los humanos somos casi 100% de carbono, somos totalmente orgánicos. Otros dijeron porque el carbono era el cristal que se podía, uno de los cristales que se podía estudiar más fácilmente. Y en fin, cada uno puso. Y algunos dijeron, no, que el carbono en estado cristalino es demasiado caro porque se llama diamante, dijeron. En fin, lo que importa de esta cuestión en este instante es que ustedes, mis alumnos, entiendan que el tema de referencia es una arbitrariedad. Es algo que
que se decide y se acuerda. En este caso, ustedes están presenciando el nacimiento de una convención, ¿sí? Entonces, se toma como referencia la masa del carbono. La historia es más larga, yo la estoy achicando, ¿no? Y a la masa del átomo de carbono, y fíjense, acá aclara, no es cualquier carbono, dice carbono 14, ¿sí? O sea que no puede ser cualquier carbono. Y ustedes me dirán, ¿por qué el carbono 14? ¿Existe un carbono 15, un carbono 16? La respuesta es sí, existen otro tipo de carbono. Bueno, no tanto como el 15 ni el 20, sino básicamente se sabe que existen en una cantidad detectable el carbono 12, 13 y 14. ¿Sí? El carbono 12 es el que existe mayoritariamente. Casi el 98% de los carbonos que conocemos es el carbono 12. Después hay un porcentaje del carbono 13 y del carbono 14. Ustedes del carbono 14 saben que es muy famoso porque se utiliza para datar la antigüedad de un cuerpo, de una piedra, el famoso carbono 14, ¿sí? Pero existen tres tipos de carbonos, 12, 13 y 14. ¿Y la diferencia dónde está? ¿Qué tiene el carbono 12 que no tenga el carbono 13 y el carbono 14? Bueno, la diferencia está que el carbono 12 tiene 6 en su centro, en el núcleo, tiene 6 protones y 6 neutrones. Y por lo tanto tendrán 6 electrones, ¿sí? Y el carbono 13 tendrá 6 carbonos, 7 neutrones y 6 electrones. Y el carbono 14 tendrá 6 protones, en vez de tener 7 tendrá 8 neutrones y 6 electrones. O sea que la diferencia entre los carbonos se basa en la cantidad de protones que tienen en el centro. Y cuando existen esos tipos los otros tipos, el carbono 13 y 14, cuando existe más de una variedad de elementos, a esa variedad de elementos se los llama isótopos, ¿sí? Dicho en términos químicos, vamos a decir que el carbono presenta por lo menos 3 isótopos, el isótopo 12, 13 y 14. Bueno, eso lo pueden leer ustedes, simplemente lo estoy contando. Y de hecho, miren, acá ustedes lo van a leer solitos, acá debajo. Creo que dice eso. Y ahí inclusive le da la cantidad de... No, no es acá. Pero le dice cuál es el porcentaje exacto. Entonces, la pregunta de ustedes que podrían hacerse, si se toma como referencia la masa, se toma como referencia arbitraria la masa del átomo del carbono 12, ¿cuánto pesa un átomo de carbono? Y ahora imagínense, estamos hablando de pesar o masar, es decir, saber la masa de un átomo. Era algo imposible. Imagínense ustedes, como le dije, un átomo, para que ustedes tengan idea. Yo hace rato le dije que en la punta de aguja hay 10 a la 16 átomos. Ahora imaginen ustedes un solo átomo. Es casi inimaginable. Pero, yo no lo quiero hacer muy largo, pero ustedes, en este mismo texto que estoy leyendo y que ustedes los tienen, más arriba está cómo es la historia, cómo se descubrió el protón, el neutrón y el electrón. Yo, para hacerlo corta, le diré, ¿sí? Le diré esto. Le voy a mostrar directamente cuáles son las masas, ¿sí? Vean acá, la masa del protón es 0,6 por 10 a la 73 por 10 a la 27 kilos. La del neutrón, fíjense que es cachitito más grande,
Acá era 6,73, la del neutrón es 6,75 por 10 a la menos 27 kilo. ¿Sí? Y en cambio la del electrón dice que es 9,1 por 10 a la 31. O sea que el electrón es, miren acá, el electrón es 1835, algunos libros dicen 1840 veces menor que la masa del protón o del neutrón. O dicho de otra forma, es 1835, que la masa del protón es 1835 veces mayor que la masa del electrón, como prefieran. Bueno, ustedes sabrán que el protón tiene carga positiva, por eso es P. Recuerden que P, la primera letra, la P, significa el signo positivo, y en cambio en el electrón es negativo. ¿Sí? Acá no hay letra que te ayude. Mi profesora, cuando yo era estudiante, me decía, fíjese en la T, fíjese en la T. Bueno, la carga del protón le dije que es igual a 1,602 por 10 a la 19 coulombios, y del electrón, fíjense que es la misma, pero de signo contrario, negativa, también coulombios. Y acá están sus descubridores. Está lo que lo descubrieron y el año lo descubrieron, y ahí está el 1886, era la fecha que yo más o menos les daba hace rato. Entonces, es bonita la historia de cómo se descubrió todo esto, pero yo solamente voy a nombrar a este señor que figura acá como Thomson y a este señor que está acá, ¿lo ven? A Millikan. El señor Millikan primero fue el señor Thomson, que, a ver, tendría que ir al otro. Por lo pronto les voy a decir que el señor Thomson, el descubridor del electrón, descubrió algo muy importante, descubrió la relación que hay entre la carga y la masa del electrón. Repito, el señor Thomson descubrió la relación que hay entre la carga y la masa. Y en cambio, el señor Millikan en 1909, es el que calculó la carga del electrón. Es decir, que el señor Millikan descubrió esta carga, no al electrón, sino él descubrió la carga que tiene el electrón. Y el mismo señor Millikan, sabiendo la carga y la relación de carga-masa, él pudo descubrir cuánto era la masa del electrón. Por eso esta, voy a escribir ahora, esta masita, porque es muy pequeñita, voy a cambiar de color, la vamos a poner un color marrón. Esta masa fue la primera en descubrirse. ¿Sí? El señor Millikan descubrió que la masa del electrón tenía ese número, 9,1 por 10 a la 31 kilogramos. Y por eso el señor Millikan, por cerca de 1920, recibió el premio Nobel por haber descubierto primero la carga y después la masa del electrón. Con la masa del electrón ya se descubrió con la masa del protón y la masa del neutrón. ¿Sí? Bueno, es decir que ya tenemos ahora conocimiento de la masa y de la carga. Volvamos al libro, a este libro. ¿Qué pasa ahora? El problema que tenemos nosotros, tenemos que descubrir cuánto es el peso del átomo de carbono. ¿Cuánto pesa un solo átomo? Entonces, vamos a ver, tenemos que ir hasta por acá más o menos. Acá recién comienzan a hablar del número de Avogadro. Y acá, voy a ir al pizarrón ahora. Hace un momento, voy a cambiar de hoja. Fíjense, antes que pase de hoja, miren esto. Yo acá tendría que decirle a ustedes
que se recuerden que es el método de la reducción a la unidad o por factor unitario, ¿sí? Ese método, yo lo voy a saltar, pero me gustaría que ustedes lo estudien, que está acá, acá en este libro que le estoy dejando. Exactamente está por acá, se lo dejo para que ustedes en casa lo lean, porque si no, para mí la explicación se me va a hacer muy larga. ¿Qué es el método? De todas maneras, esto ustedes en física ya lo hacían, nada más que le vamos a dar ahora un poquito más de profundidad. El método por reducción por el factor unitario es esto. Acá tienen, miren, léanlo en casa. Método del factor unitario para la resolución de problemas. Está en la página 15. Les invito a que lo lean ustedes, pero solito. Yo voy a usar este concepto que ustedes después lo pueden leer para proseguir acá. ¿Ok? Entonces, ahora voy al pizarrón y a partir de ese concepto del factor unitario, esta igualdad, un mol, ¿sí? Es igual a 6, se coloca así. El factor unitario siempre se dice un mol, ¿sí? Un mol es igual a este número de Avogadro, o sea, sería 6 a la 0,022 unidades, ¿sí? Por 10 a la 23 unidades. Por ahora lo vamos a poner no menos. 20, ya estoy acostumbrado con los menos, pero es a las 23 unidades. O lo pueden usar así, 1 sobre 6,022, o bien al revés, 6,022 por 10 a la 23, en vez de sobre un mol. Cualquiera de las dos situaciones es la misma, ¿sí? Pero nosotros hace un momento dijimos que vamos a tomar, no nosotros, sino la química, toma como referencia la masa del carbono. Y dijimos que toma la masa del carbono 14. Entonces nosotros vamos a definir acá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que un mol, esto es una definición, es muy importante. Acá está el cuello de botella. Esto, por favor, también es una definición. Se dice que un mol de carbono, ¿sí? Ay, no habilité el lápiz. Un mol de carbono 12, un mol, pesa exactamente 12 gramos. ¿Se entendió? Esto es una definición. Un mol de carbono 12 pesa exactamente 12 gramos. 12 gramos, y si lo quieren poner en kilogramos, será 0,012 kilogramos. ¿Sí? Cualquiera de los dos está bien. Esto es una definición. Ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, ese por qué es un poquito largo de explicar. Simplemente lo diré que por ahora es una acá me faltó, puse definición, y es definición. Por definición, entonces, repito, se concluye, o mejor dicho, se conviene lo que está escrito acá. Que un mol de carbono pesa exactamente 12 gramos. ¿Sí? Lo que nos lleva a pensar a nosotros, dicho de otra forma, nosotros recién aprendimos que en un mol de carbono 14 hay 66,022 por 10 a la 23 átomos de carbono 14.
y 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono 14 pesan, como dice acá, 12 gramos de átomos de carbono 14. 12 gramos de átomos de carbono 2. Estoy loco con los carbonos 14. ¿Sí? Bien. Repito que estos son definiciones. Por favor, cuando uno dice definiciones, son acuerdos. Después, acuerdo que estoy subrayando, resaltando que es definición. Cuando digo acuerdos, entiéndase que es una arbitrariedad que el humano tomó. Porque algunos que son muy exquisitos van a querer saber por qué. Y yo le advierto que son definiciones. Es como que yo le preguntaría a ustedes, ¿y por qué, por ejemplo, por qué, por ejemplo, el Benjamín se llama Benjamín y no se llama Hugo o se llama Jorge? ¿Sí? Y Benjamín se llama Benjamín porque el papá de Benjamín se le ocurrió llamarlo Benjamín y el papá de Benjamín tendrá 1000 razones para llamarlo Benjamín. Porque le gustó el nombre, porque era el nombre del abuelo, porque rimaba no sé con quién o les recordaba no sé qué cosa. En fin, el papá de Benjamín le puso Benjamín y listo. Nadie le puede decir que el nombre Benjamín no le queda al chico. Entonces, lo mismo pasó con este tema de que estamos charlando ahora. ¿Dónde estaba? No, estaba acá en el lápiz. Lo mismo pasó acá. Y esta es una otra cuestión que vamos a tener en cuenta. Ya tenemos dos. Esa, la que está acá, esta, y ahora esto. ¿Sí? O sea que nosotros podemos afirmar, fíjense, de acá, podemos decir que un mol de carbono 14, hay 12, ustedes, me cuesta sacarme el carbono 14. Un mol pesa 12 gramos. 12 gramos de carbono 12. ¿Ok? Esto es otra relación de unidad u otro factor unitario. Bueno, mírenlo, grábenlo bien. Si quieren, váyanse acá al lado y también graben esto que acá le estoy indicando. Porque esto, repito, se llaman factores unitarios. ¿Sí? Lo mismo en la otra. Esto también se llamará factor unitario. Bueno, esos factores unitarios me van a permitir a mí calcular lo siguiente. Van a ver ustedes. Vamos a poner ahora que un átomo de carbono, a ver, cálculo, vamos a poner acá, cálculo del peso o masa. No es lo mismo masa que peso, pero por ahora lo pongo masa de un átomo, de un átomo, esto es magnífico, átomo de carbono 12. De carbono 12. ¿Sí? Eso es lo que vamos a calcular. Cálculo del peso a la masa de un átomo de carbono 14. Y para eso nos vamos a recordar lo que recién dijimos. Un átomo de carbono 12, ¿sí? Vamos a recordar que acá podemos referirnos, ¿sí? Que en un mol lo multiplico por el factor unitario visto anteriormente. Que en un mol, ¿sí? Habrá, ¿cuánto dijimos? En un mol de átomos de carbono 12, en un mol de átomos de carbono 12, ¿cuántos átomos habrá? ¿Alguien me responda?
repito, en un mol de átomos de carbono 14, ¿cuántos átomos habrá? A ver, Camila, ¿me responde usted? Camila. Acá, fíjese, en un mol hay unidades o átomos de carbono 14. ¿Me escucha Camila o no me escucha? Camila, estoy hablando solo, me quedé solo. Camila, parece que Camila huyó. Bueno, vamos a preguntarle a Hernán Serpa. Entonces, Hernán, en un mol de carbono 14, ¿cuántos átomos de carbono? En un mol de átomo de carbono 12, ¿cuántos átomos de carbono 12 hay? 6,022 por 10 a la 23 Bien, unidades. eso es lo que voy a poner acá. Entonces voy a decir que en un mol de carbono 12 hay 6,022, ¿sí? Por 10 a la 23 átomos de carbono 12, ¿sí? Esto, Hernán, dije recién, es un factor unitario, ¿sí? Pero también sabemos, ¿sí? Que en 12 gramos, ¿sí? En 12 gramos de carbono 12, 12 gramos de carbono 14 pesa un mol. Dije 14 o 12. Un mol de carbono 12. ¿Sí? Bien, vamos a... Ahora estamos en condiciones de hacer cuenta. Esto otro, señor Serpa, señorita Laura, también es un factor unitario, ¿sí? Que es lo que hace rato yo había subrayado. Veamos, voy a cambiar de color, podemos simplificar esto con esto, carbono con carbono se van, y mol con este mol se van, y me va a quedar gramo de carbono 12. O sea que me va a quedar 12, voy a cambiar a negro, me va a quedar 12 sobre, vayan sacando la calculadora, 6,022 por 10 a la 20, acá tiene que ir separadito porque si no aparece, 10 a la 23, ¿sí? Este también se iba con esto y me quedaba gramos. Bien, si sacan cuenta, ¿ya han sacado cuenta? A ver quién saca cuenta. Voy a tener que sacarlo yo. Saquen cuenta, por favor. Ayúdenme con los cálculos ustedes. Alguien me ayude a dividan 12 dividido 6,022 por 10 a la... A ver, ¿quién me ayuda? Bueno, lo hago yo entonces. 12 dividido 6,022 por 10 a la 23. Igual, fíjense ese número. Ahí creo que puse 33. Acá era 22. No era... Nadie me dijo. Acá era 22. 22. 22. No, me da 1,992 y sigue. Lo vamos a redondear. Este 2 lo vamos a poner a 3. ¿Sí? Entonces vamos a decir, si nadie me corrige y nadie me dice,
que el resultado de esto, diremos que un átomo de carbono 12 pesa 1,1993. Así creo que fue. A ver. Sí. Pesa eso. Por 10 a la menos 23. Fíjense que ahora sale menos 23 gramos. Ahora con esto nosotros acabamos de descubrir cuánto pesa un átomo de carbono. Es decir, que ustedes, acá está, dentro está la masa del protón más la masa del neutrón más la masa del electrón. Si suman todo, recuerden que hay en el carbono 12 hay 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Si ustedes si suman, sabiendo lo que les dije hace rato, sabiendo, acá tienen la masa, suman 6 veces esto, más 6 veces esto, la masa del neutrón, más 6 veces la masa del electrón. Si lo suman, le van a dar un número aproximadamente esto. 1,993 por 10 a la 23 gramos. Por lo tanto, eso pesa la masa del carbono 12. ¿Está bien? ¿Tomaron? ¿Me escucharon o no me escucharon? Bueno. Sí, profe. Ese numerito, por favor, bueno, aunque no lo vamos a usar mucho, pero en realidad vamos a usar este otro. Así, como dice el título acá, calcula masa del átomo de carbono. O sea que un átomo de 14, miren, yo les voy a decir un pequeño secretillo que yo uso para recordarme la fecha. La fecha, digo, los valores. Yo siempre trato de relacionar los valores con los años. No sé, yo en vez de decir 1,993, yo diría el año 1993. Yo 1993 estaba, ustedes pueden decir lo mismo, yo en 1993 tenía tantos años y yo en 1923 ya estaba trabajando nada más que no de docente, sino de otra cosa. Entonces, no se acuerden tanto del 1,993, sino acuérdense del número completo, 1993 por día a la 23. Fíjese que coincide el 3 con el día a la 23. ¿Ok? Bueno, se lo dejo a ustedes para que se lo memoricen. Voy a otra ahora. Hace rato habíamos definido, ahora voy a poner acá cálculo de una UMA. Recuerden que UMA significa unidad de masa atómica. Voy a poner acá cálculo de una UMA. Unidad de masa atómica. Eso es lo que vamos a calcular. Cálculo de una UMA. Hace rato le dije que en el sistema internacional toma como referencia para medir las masas de los átomos, la masa del átomo del carbono 12. ¿Sí? Pero les dije que toma la 12ª parte. ¿Sí? Si quieren lo volvamos a leer, está por acá, miren. Está por acá. Acá, miren. Ve que dice, voy a ir a resaltarlo para que no quede duda. Dice que acá se define como, no, acá. ¿Dónde está? La unidad de masa atómica se define con la masa exactamente. Bueno, por acá decía hace rato, pero se define como la 12ª parte. Unidad de masa atómica se define como una masa exactamente igual a la 2, acá, ¿ves? A la 12ª.
a un doceavo. Doceavo, es decir, la masa del átomo dividido en 12. ¿Sí? Eso se define como unidad de masa atómica. Una unidad de masa atómica se define como una masa exactamente igual a un doceavo de la masa del átomo de carbono 12. ¿Sí? Bien, ahora vuelvo al pizarrón y vamos a calcular cuánto vale una unidad de masa atómica. Entonces, una UMA se define, según en el sistema internacional, como la masa del átomo del carbono 12 dividido 12. ¿Sí? Bien, si nosotros queremos calcular cuánto vale una UMA, bueno, coloquemos la masa, es decir, 1,993 por 10 a la menos 23 gramos sobre 12. A ver, ¿alguien me ayude a calcular eso? Yo lo voy a hacer, pero ustedes me gustaría que me ayuden un poco con la calculadora. Entonces, Profe, yo a ver. ya calculé y el resultado es 1,66 por 10 a la menos 24. Sí, señor. Entonces, 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿verdad? Por lo tanto, estimados estudiantes, una UMA, y esto es, si es para memorizar, una UMA equivale a 1,6 por 10 a la menos 24 gramos. Y esto es válido para todos los átomos. Este número, por favor, le voy a pedir, acá puse a la menos 2, es menos 24. Por favor, le voy a pedir a todos, este dato le va a servir para termodinámica y para laboratorio. Por favor, este número, ¿cuánto vale una UMA? Por favor, lo tengan a mano, ¿sí? Siempre memorícenselo. Este número, que era la masa el peso del átomo de carbono, a este que está acá, eso es medio optativo, si quieren se lo memorizan, pero a la UMA sí o sí, por favor. Esto sí o sí, uno le puede preguntar cuando ustedes me están explicando a mí y lo multiplico por la masa y yo le voy a decir en qué se mide la masa del átomo y ustedes me van a decir una UMA, entonces le voy a decir ¿a cuánto equivale una UMA? Bueno, opción A, lo guardan en la memoria y me dicen la UMA vale 1,66 por 10 a la 24 gramos. Ah, bárbaro. Y le puedo decir, ¿y de dónde sale la UMA? Y ustedes me tendrían que explicar más o menos estas 3 hojas. ¿Sí? Esta hoja, bueno, esa no. Esta hoja y esta hoja. ¿Sí? ¿De dónde sale la UMA? Ah, no, ¿de dónde está la UMA? Acá está la UMA. ¿Qué hice con la UMA? Me fui varias hojas. Bueno, esto me tendrían que explicar ustedes. Bueno, pero le voy a enseñar, mis estimados estudiantes, un camino corto para que ustedes por ahí, si se olvidan, sepan cómo recuperarse. Vamos a ver. Voy a cerrar la calculadora. Voy a volver al pizarrón. Le voy a dar no sé si llamarle un atajo. Yo le voy a llamar en esta mañana atajo bueno, quiero cambiarle a negro. Un atajo para recordar. Un atajo. Para recordarse de dónde sale esto. Es tan simple de dónde sale que se van a reír. Miren esto. Ustedes por ahí no se van a acordar de este número, les aseguro yo. Pero ¿saben
¿de dónde, cómo se van a acordar rápidamente de dónde sale una UMA? Miren, lo único que tienen que hacer es 1 dividido el número de Avogadro. El número de Avogadro es el otro que tienen que saber. Es decir, 1 dividido 6,022 por 10 a la 23. Acá es positivo. Vamos a sacar, es positivo, por 10 a la 23. Por favor, alguien que divida 1, ¿cuánto daría esto? 1 dividido 6,022 por 10 a la 23. ¿Alguien que lo divida, por favor? Profe, el resultado es 1. Es el mismo, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Se dan cuenta que, por eso le dije que es un atajo. En vez de hacer todas las 2 hojas que yo hice, para recordarse el número, dividen el 1 dividido el número de Avogadro y le sale el mismo número que obtuvimos hace rato. Y ustedes ahora me pueden decir, ¿y por qué no hizo sufrir tanto? Bueno, para poder enseñarle que lo descubrieron también sufrieron mucho. ¿Sí? Bueno, ahora sabemos a qué es igual un mol, de dónde sale. Ahora sabemos cómo medir, pesar los átomos, ¿sí? Y por último, fíjense ustedes que la UMA está dado en gramos, ¿sí? Ahora yo le voy a ver, voy a tener que ir a mi, no me acuerdo dónde tengo las tablas yo ahora, la tabla, bueno, creo que acá en el libro que le mostré están las tablas, creo que vi una tabla por acá. Recuerden ustedes que en las tablas periódicas de los elementos, ¿sí? En las tablas periódicas de los elementos figura el número atómico y la masa atómica. Creo que acá vi una tabla, a ver. Si no, tengo que buscarla y no me acuerdo a dónde tengo la tabla. Fíjense. En la página 2 estaba. En la página 2, gracias, mire, qué atento. Y yo estoy acá, meta. Bueno, acá está. Perfecto. Fíjense, vamos al carbono. El carbono esto está dado vuelta, ustedes lo están viendo de costado. Fíjense que acá está el carbono. El carbono, a diferencia de la tabla que les mostré el otro día, la masa atómica estaba arriba, esta tabla lo tiene abajo. Fíjense que en el caso del carbono la masa dice que es 0,01. Y hace rato dijimos que era exactamente 12. Bueno, ¿saben lo que pasa? Ahí en el mismo libro que les he enviado, ahí le explica por qué es 12,01 y no 12 exacto. Tiene que ver con los isótopos. Como les dije hace rato, ustedes sacan, hay 3 tipos de carbono 12, 13 y 14. Lo que hacen los químicos dicen, hace rato les dije que el carbón que existe mayoritariamente en la naturaleza es el carbono 12, y después en alguna proporción menor está el carbono 13 y el carbono 14. Entonces ellos sacan un promedio, carbono 2, masa del carbono 12 más su porcentaje de existencia, masa del carbono 13 más el porcentaje de existencia, masa del carbono 14 más el porcentaje de existencia, suman, dividen 3 y de ahí sale este 12,0. ¿Sí? Es decir que este número que no es exacto se debe a que existen los isótopos de los átomos. Recuerden que los isótopos son mismos átomos con distintos neutrones. Bueno, ahora, esto, recuerden que son masa atómica, ¿sí? Pero esta masa atómica, ustedes, ¿cómo harían ustedes para expresar en gramos? Recuerden que hace rato, cuando estábamos estudiando el mol, le dije que un mol
de átomo de carbono 12, ¿sí? Pesa exactamente 12 gramos, ¿sí? Entonces, fíjense, acá coincide, ¿ve? Que un mol de átomos 14 pesa 12 gramos. Diremos que un mol de átomo de nitrógeno pesa 14 gramos. Un mol de átomo, esto es el plomo, perdón, el fósforo. Un mol de átomo de fósforo pesa 30,97 gramos. Es decir, chicos, para hablarle de otra forma, les diré que la UMA, junto con el mol, lo único que nos permiten es transformar la masa atómica, es decir, estos 30,97, este 12,01, 14,01, es decir, para transformar la masa atómica en gramos. Entonces, podemos decir, dado al mol y al número de Avogadro, que todos estos números que son unidad de masa atómica se la puede considerar, gracias a Avogadro y a la UMA, en gramos y cualquier equivalente de él, es decir, gramos, kilogramos, centigramos y o sea, una tonelada. O sea que todos estos números másicos o unidades de masa atómica se los puede considerar como gramos, gracias a la UMA y al número de Avogadro. Entonces, redondeando, ¿cómo transformo la unidad de masa atómica en gramos? Simplemente multiplicando y dividiendo por un mol y por el número de Avogadro. Ya vamos a hacer algunos ejercicios sobre eso, pero lo único que les estoy mostrando acá, que ustedes, a pesar de que estos números de masa atómica están dados en masa atómica, se los puede considerar en gramos y cualquier múltiplo o submúltiplo del gramo. Entonces, para nosotros, como mecánico que vamos a hacer, no nos interesa mucho los moles y esa cuestión. Nosotros veremos que el nitrógeno, un mol de nitrógeno pesa 14 gramos, un mol de oxígeno pesa 16 gramos, y su equivalente, yo puedo decir que puede pesar 16 kilos, ¿sí? Cualquier equivalencia es válida. Vamos por acá. Por ejemplo, el cadmio, un mol de cadmio pesará 112,4 gramos. Un mol de mercurio pesará 200,6 gramos y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos hoy? En términos sintéticos, aprendimos a pasar la unidad de masa atómica a gramos. Eso es todo lo que aprendimos hoy. Repito, aprendimos a pasar las unidades de masa atómica a gramos a través del mol y a través del número de Avogadro. Para eso sirve el concepto de mol y, por ende, el concepto del número de Avogadro. Ahora, ¿y para qué a mí, a ustedes mecánicos, les sirve pasar de masa atómica a gramos? Como le dije al principio, nosotros no podemos pesar 50.000, 200.000 átomos. Nosotros pesamos un equivalente de eso, pero en gramos. O sea, una balanza detecta a partir de microgramos. Entonces, a mí me sirve este concepto para poder hacerlo práctico, hacerlo viable. Entonces, yo a partir del concepto de número de Avogadro y de mol, ahora sí puedo usar una balanza que nosotros los humanos tenemos, a partir de los microgramos, de los miligramos y de los gramos y de los kilogramos. Para eso nos sirve este concepto, para poder, nos provee de un carácter instrumental, de un carácter utilitario. A partir de estos conceptos, la química, la física, empieza a tener sentido. No necesitamos pesar átomos, sino tener un equivalente. Tomar una muestra equivalente. Bien, si pudiéramos ir a un ejemplo, vamos a un ejemplo y con esto termino. Si no hay, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Nadie quiere preguntar nada? Vamos a pasar a algunos ejemplos. ¿Cómo se hacen? Esos ejemplos los vamos a sacar del libro. Hay un montón de ejemplos allí.
Este es 37. Vamos a borrar esto. Fíjense lo que yo le expliqué, está acá. Esto es más o menos lo que hicimos hace rato. 1,93 por 10, acá sale borroso, pero este numerito que está acá es menos 23 gramos de átomo de carbono. Bueno, vamos a... Figúrense, acá tenemos un ejemplo, dice, el helio es un gas valioso utilizado en la industria, en investigación, en las que se requiere baja temperatura, en los tanques para buceo profundo y para inflar globos. Esa es la utilidad del gas helio. Y la pregunta o el problema es, ¿cuántos moles de helio hay en 6,46 gramos de helio? Debo advertirles que este problema puede ser al revés, que yo les puedo dar, en vez de gramos de helio, le puedo dar moles de helio y ustedes tendrían que investigar en determinados moles cuántos gramos hay. Pero bueno, vamos al problema este. El razonamiento lo tienen ahí, les dejo para que ustedes lo lean después. Yo quiero ir al grano. Acá, nosotros por definición, vamos a decir que un mol de helio, que es lo que tenemos acá, un mol de helio es igual a 4,003 gramos de helio, ¿sí? Y fíjense, acá vamos a usar este factor unitario. Acá le tengo que mostrar la tabla periódica, porque si no tampoco. Y el compañero me decía, acuérdense que es 4, voy a ir al libro otra vez de Cham. Página 2 me decía el compañero, tengo que ir a la tabla. Vamos a la tabla y vamos a buscar al helio. El helio está por acá, miren. Hidrógeno, litio. ¿Dónde está el helio? Como estoy mirando al revés y me estoy torciendo el cuello, acá. ¿Lo ven? Acá está el helio. Y dice que el átomo de helio tiene una masa atómica de 4,003, ¿verdad? Bien. Ese numerito es el que vamos a utilizar acá como factor unitario. Entonces era en el 37. Vamos a ver acá. Entonces, para resolver el problema, vamos a decir que un mol de helio, ¿sí?, pesa, esto recuerden que es, si vamos, ¿dónde está el? Esperen un poquito, que se me desactivó, ahora está. Un mol de helio, les decía, esto es, si se dieron cuenta, es UMA. ¿Sí? Es UMA. Un mol de helio pesa, ¿sí? Fíjese que directamente, yo le dije hace rato que las UMA, es decir, la unidad de masa atómica, se las puede considerar en gramos, directamente, en gramos, gracias al número de Avogadro y al concepto de mol. Por eso directamente acá igual, dice, un mol de helio es igual a 400 gramos. Ustedes, yo para que no tengan problema en el futuro, siempre que hablen de gramos, relacionen mol gramo o gramo mol, ¿sí? No se olvide, si yo digo mol, acá de este lado tiene que estar la equivalencia gramo, y si hago al revés, si acá digo gramo, de este otro lado tiene que estar la equivalencia de mol. Eso por favor no se olvide. Entonces, yo voy a usar esto por definición. Recuerden que un mol en unidades es 6,022 por 10 a la 23. Siempre me voy con el menos. A la 23. Yo podría decir, átomos de helio. Yo podría decir que 6,022 por 10 a la 23 átomos de helio pesan 4.003 gramos de helio. Por eso yo podría poner o mol como factor unitario. Desde acá tengo dos opciones, poner
un mol de helio es 4,003 gramos de helio, o bien yo podría usar otro factor unitario, decir que 6,022 por 10 a la 23 átomos de helio pesan 4,003 gramos de helio. Cualquiera de las dos. Pero eso, ¿cuándo uso esta o esta? Dependiendo del problema. En este caso, me conviene usar este factor. Y en algunos otros casos será este factor. Pero ahora vamos a utilizar este factor unitario. Recuerden que esto es un FU, factor unitario. Entonces, yo a partir del dato del problema que me decían, a ver, que me decían acá, ¿cuántos moles de helio hay en 6,46 gramos? Bueno, a partir de eso digo, 6,46 gramos de helio, multiplico por el factor unitario, digo, un mol de helio sobre 400 gramos, 4003 gramos de helio, se me va los gramos de helio con los gramos de helio y hago 6,46 dividido el dato, me da que en 6,46 gramos de helio existe 1,6 mol de helio. Yo podría preguntarle, bárbaro, en 6,46 gramos de helio existe 1,661 mol de helio. Y yo le preguntaría, ¿cuántos átomos hay acá? Yo podría preguntarle a cualquiera de ustedes. Y en esto 1,61 mol de helio, ¿cuántos átomos hay? Entonces yo le podría preguntar, como pregunta, ¿cuántos átomos? ¿Y ustedes qué van a hacer? Van a multiplicar 1,61 mol de helio por este número, es decir, por 6,0, vayan calculando, 6,022 por 10 a la 23 átomos de hielo, perdón, unidades nada más. ¿Qué número da esto? ¿Alguien calculó? ¿Alguien calculó? Da 1,38. 1,38 ¿por cuánto? Por 10 a la 18. Por 10 a la 18. ¿Sí? 1,38 por 10 a la 18. A ver. Profe, Sí, una pregunta. dígame. Ese levantaba 6,46 gramos de helio. ¿De dónde salió? Porque ahí me perdimos, ¿no? Ese es el dato que le da el problema. Mira, voy a ir arriba. Ese es el problema. Un dato del problema, entonces. Claro, mire, acá dice, ¿ves? ¿Cuántos moles de helio hay en 6,46 gramos de helio? ¿Ves? Le pregunto, es el dato. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Perfecto. De ahí salió el 6,46. Bien. A ver, vamos a hacer coincidir ahí. Entonces, de esa manera, dado la masa del elemento, en este caso el elemento es el helio, dado la masa del elemento, podemos calcular la cantidad de moles y a su vez podemos calcular la cantidad de átomos. ¿No le parece magnífico a ustedes saber que en 6,46 gramos de helio hay 1,38 por 10 a la 18? ¿No le parece bárbaro eso? No sé, a ver, díganme, a mí me parece fabuloso que de repente yo pueda contar átomos. A ver, no sé, digo, a ver, díganme ustedes, ¿qué les pareció el ejercicio? Miren, yo calculé el mismo número, me da otro valor, no sé quién me envió el 1,38. ¿Quién es el? Por ahí corrijamos.
Sí, profe, hoy también me salió lo mismo que usted. Sí, el que me dictó lo corrijamos. Digo porque me parecía muy chico, así que corrijamos este número. Yo lo calculé, ustedes están viendo allí en la pantalla, el número es... Está bien, a mí por el momento el tema de precisión no me interesa. Sí me interesa cuando hagamos cálculo de estructura, allí sí. Entonces me da a mí 9,695 por 10 a la 23 átomos. Bueno, quedará acá más abajo, hay problemas para resolver, quedará que ustedes los resuelvan. Acá quedan unos ejercicios, acá lo último quedan ejercicios. Bueno, acá abajo hay bastante ejemplo y a ver si puse los ejercicios y si no, igual les mando los ejercicios. Quiero verificar si están los ejercicios y ya termino con... bueno, uy. Parece que no. Yo igual le voy a estar mandando los ejercicios de esta parte de cálculo de número de moles. No les voy a llenar de muchos ejercicios, le voy a pedir unos 10 ejercicios solamente para que lo calculen. Ya más tarde le voy a estar enviando. Ejemplo de cómo se resuelve lo tienen en esta parte. A mí lo único que me interesa es que sepan pasar, como el ejemplo que le di, de átomos, de gramos a mol y de mol a cantidad de átomos, ¿sí? Y viceversa. A veces le puedo dar, le digo 5,6 por 10 a la 40 átomos, ¿cuántos pesan? Le digo átomos póngale átomo de hidrógeno. ¿Cuánto pesa 5,6 por 10 a la 40 átomos de hidrógeno? Podría ser una pregunta. Y ustedes tienen que tener la capacidad de responderme cuánto pesa 5,6 por 10 a la 40 átomos de hidrógeno. Seguro que va a pesar más de 12 gramos. ¿Sí? Bien. Pregunta hasta acá. Pregunta antes que nos vayamos. Laura, Abigail, ¿tienen alguna pregunta para hacerme? Si no, damos por terminada esta clase de hoy.